Horizontes. Horizontes. Siempre con muchísimo gusto, con muchísimo placer, agradeciendo, por supuesto, el que nos permite entrar en sus hogares. Y hoy, como ya lo vieron al inicio del programa, tenemos algo especial que presentar a todos ustedes. Y para ello, me da muchísimo gusto tener, pues, aquí conmigo el día de hoy a Lucy Núñez. Lucy, ¿cómo estás? Hola, Toño, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias y un saludo a todos los televidentes de Canal 4. También saludo a través del Canal 4 a los oyentes que estamos ahorita encadenados con Radio San Miguel también, y les doy la más cordial bienvenida a este programa especial que nos dimos a la tarea de hacer, Toño, Sí. pues prácticamente lo que es periodismo de investigación. Desde hace ya varias semanas hay un tema aquí en San Miguel que ha generado cada vez mayores rumores al respecto de que los aviones ligeros, los que conocemos como las avionetas, pues que han estado sobrevolando, ese es el rumor, que han estado sobrevolando el cielo sanmiguelense y que están evitando que llueva y que por eso la sequía, y entonces ha habido ya manifestaciones importantes por parte de unos agricultores que han solicitado inclusive ya o mandado escritos a la presidencia municipal para ver qué se va a hacer, que se restrinja el espacio, que ya no vengan estas avionetas, que porque están ahuyentando las nubes, que se está evitando la lluvia, que si son los responsables los del nuevo parque fotovoltaico, que si hay intereses atrás de parte de los vinicultores, de los que están en los viñedos. Y bueno, la verdad es que ha ido como estos rumores creciendo cada vez más, Toño, y pues ya hay amenazas, desgraciadamente, sobre todo en las redes sociales. Y por eso es que decidimos hacer un trabajo serio, un trabajo de investigación y acudir con expertos, Toño, Sí. para que nos den, pues la verdad, el conocimiento real de lo que está sucediendo, si es posible cambiar un patrón climático, si es posible modificar el que llueva en un lado y no en otro, y en fin, una serie de cuestiones que creo que nos van a dar mucha luz y que sobre todo a los agricultores, a los campesinos y mucha gente, porque hasta los políticos, esto nos afecta a todos. hasta los políticos lo traen en el tema, pues que todos conozcamos la realidad de las cosas. Y fíjate, más que hace unas semanas, desde el año pasado, ya existían esos rumores. Ya también en redes sociales existían los comentarios de que el sobrevuelo de estas aeronaves de alguna manera estaba afectando el que lloviera o no en nuestro municipio. Hay que recordar que esto es una sequía que la padece... No solo San Miguel, la padece todo México y el planeta entero. Pero tuve oportunidad de ver un adelanto de lo que le vamos a presentar a continuación y está bastante interesante. Y lo más importante, se ha buscado platicar con gente que conoce del tema, con expertos que conocen del tema, y fue una tarea de investigación realmente completa. Lo considero así, y yo creo que sí bien vale la pena que le pongamos todos, absolutamente todos, mucha atención a este trabajo realizado por el equipo de Canal 4. Por el equipo que está conformado por Ingrid Devesa, quien fue la productora, Josué Mijares, quien estuvo a cargo de la cámara, y su servidora Lucy Núñez en las entrevistas, y pues también Josué e Ingrid en la edición y postproducción del programa. Esperemos que les guste y quédense bien pendientes. ¿Qué tenemos como primer bloque?
Tuviste la oportunidad de platicar con un experto en las cuestiones meteorológicas y nos referimos al doctor Eusebio Ventura. Él precisamente habló sobre la posibilidad que existe de la modificación o no de las lluvias, de la modificación o no de la propia naturaleza. Del clima. Del clima en sí. Entonces, te dijo cosas muy interesantes realmente que me gustaría compartir con la gente que nos ve, con la gente que en este momento nos escucha, como lo mencionas, a través de Radio San Miguel, porque es una persona que sabe y nos va a dar mucha luz en el tema. Él está encargado del Centro Meteorológico de la Universidad Autónoma de Querétaro y trabaja directamente con el Centro Meteorológico Nacional. Entonces, ¿quién mejor que un experto de este tamaño? Vamos a escuchar a ver qué dice el doctor Ventura, por favor. Siempre he creído que abonar técnicamente con información a la gente le ayuda a tener un criterio diferente y sobre todo contar con la información para poder ver qué es lo que está ocurriendo. Mi nombre es Eusebio Ventura, soy profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro hace más de 20 años. Básicamente enseño las materias de hidráulica y el posgrado de Ingeniería Hidrología Ambiental. Quiero comentarles también que estoy a cargo del Observatorio Meteorológico de Querétaro, con sede en la universidad y que es parte del Sistema Meteorológico Nacional, en el cual hacemos lógicamente lo que es la observación, el monitoreo y la medición de variables climáticas con diferentes propósitos, con propósitos meteorológicos agrícolas para ver lógicamente cantidad de lluvia, distribución, tipos de precipitación, daños que puedan ocasionarse también en los cultivos, en la ganadería. Así como también hacemos mucho monitoreo con fines de predicción de lo que son inundaciones y prevención de las mismas en esta zona donde somos susceptibles a este tipo de fenómeno, y con propósitos también civiles. Ahí nosotros somos oficialmente los que proporcionamos la información al Servicio Meteorológico Nacional para alimentar la base de datos del clima de Querétaro. Muy bien, o sea que estamos con el experto, con alguien que lleva muchos años involucrado en toda esta cuestión de las precipitaciones, de las lluvias y de muchas cosas más. Bueno, pues doctor, ya le habíamos comentado el tema específico en San Miguel de Allende. En las últimas semanas se ha dado en traer este tema, y lo principal ahorita con usted nos gustaría saber si nos puede aclarar si realmente es posible que se pueda manipular el que una nube deje caer agua, o sea, que se provoque la lluvia, o se pueda erradicar la lluvia de la nube, o se pueda mover la nube a otro lado y que llueva en otro lado, o si es posible, de alguna manera, si es posible, qué métodos son, en fin, que nos aclare un poquito el tema, por favor. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Creo que lo primero que hay que entender de esto pues, es justamente la física de la lluvia, y para el público creo que va a ser fácil entender que las nubes se forman cuando tenemos nosotros lo que le llamamos núcleos de condensación, pequeñas partículas alrededor de las cuales hay condensación justamente del vapor de agua. Se empieza a dar lógicamente esta aglomeración, y así es como se forman las nubes. Si no hubiera humedad suficiente y si no hubiera también estos particulados, estas partículas, entonces no podría haber formación de nubes como tal. Probablemente tuviéramos nubes que vienen de otros lados, movidos por las grandes masas, como son lógicamente los huracanes, que esos ya los conocen la dimensión que son y los daños que causan. Entonces, ¿cómo pudiéramos modificar este proceso de condensación y eventualmente la precipitación? Pues justamente a través de la adición de compuestos particulados. Y vamos a decirlo claramente, sí existen estudios desde hace mucho tiempo donde es posible modificar la física de la lluvia, la física de las nubes a través de la adición de estos compuestos. Creo que es lo primero que tenemos que entender, que sí lo es, y seguramente la pregunta que sigue es cómo se hace. ¿Cómo se hace? Claro, en este caso, o sea, ya sabemos que sí se puede modificar. Ahora, ¿cuáles serían los métodos más efectivos y qué eficiencia, vamos, si es controlable al 100% o cómo se maneja? Bueno, los métodos yo no le llamaría más efectivos, sino los métodos para modificar el patrón de comportamiento de las precipitaciones. Principalmente, se han probado varios, pero uno de los que se han utilizado más es el famoso yoduro de plata. El
el yoduro de plata tiene esta particularidad, justamente que cuando se dispersa en las nubes se aplica el objeto en forma de aerosol, lo que causa es justamente estas muchas partículas pequeñas de yoduro de plata sirven de núcleos de condensación. También la misma temperatura en la nube misma ocasiona que entonces esto favorezca la precipitación. Entonces hay que comentar que de inicio las primeras aplicaciones que se hicieron fue para el fin de promover la lluvia. Eso fue lo que se hizo en zonas, lógicamente, donde hacía en el clima promedio del lugar falta la precipitación. Estamos hablando de Israel, estamos hablando de Texas, la zona semiárida, lógicamente, de los Estados Unidos. Incluso en México hubo alguna vez un programa de promoción para que lloviera. Okay. O sea, el yoduro de plata ayuda a que se agilice la condensación en la nube y se provoque la lluvia. Así es una de las aplicaciones, podemos decir, primarias de este compuesto. Y no es el único, de hecho, creo que todo el mundo conoce, ha estado en algunas discotecas, se ha visto cómo se echa el humo, hielo seco, humo seco, sí, le llaman, que básicamente es un producto de carbono pulverizado. Ese también se ha utilizado con ciertos resultados también en la promoción de lo que es esta condensación y promoción de lluvias. Ahora, después de ahí empieza a darse una modificación a la aplicación de estos productos, principalmente, como les comento, yoduro de plata, que es del que más información existe, y se empieza entonces a tratar de manipular o modificar las lluvias con fines de que pudiera, como bien comentabas tú, llover en un lado para que no llueva en el otro. Es como anticipar. Si se conoce el movimiento de las nubes y se sabe que eventualmente puede precipitar en un sitio alejado de un lugar, entonces lo que queremos es que no llueva en aquel lado. Lo que se hace es, con las probabilidades y la eficiencia que pueda tener el método, se empieza a bombardear las nubes para que pueda llover antes. Esto es algo que está documentado, esto es algo que o sea, ahorita manejó una palabra que me prende un foco muy importante. Se empieza a bombardear las nubes. A ver. Ese es el concepto que se utiliza técnicamente cuando un aeroplano sube lo suficientemente alto para poder estar en contacto con las nubes y entonces realizar la dispersión justamente de estos productos. Como les comento, no es algo nuevo, ni tampoco tiene que espantarnos, y el término es un término que se utiliza porque justamente lo que se hace es hacer un bombardeo de nubes, así se utilizó el concepto. También se le conoce, para tener un término un poquito más sensible y, digamos, a cierto punto natural, lo que era la siembra de nubes. Ese también se utilizó, el famoso seeding que se llamaba, y que de hecho hay programas incluso a nivel de países que lo hacen. Por ejemplo, les comento de un caso que es muy de los que conozco yo más, que se hacen con propósito de control del granizo. Como ustedes saben, el daño por granizo, desde los granizos pequeños hasta los grandes, que son del tamaño de las bolas de golf. De hecho, es un criterio que se maneja. El objetivo de un programa que se hace en la provincia de Alberta, Canadá, es que anualmente se implemente el programa de siembra de nubes, que es básicamente aplicación de yoduro de plata, para que tengamos un número muy grande de núcleos de condensación, y en vez de que tengamos una coalescencia, una unión de agua para que formen los granizos grandes tipo bolas de golf, que le llaman, entonces se forma el granizo más pequeño. Ahí está documentado, hay artículos publicados de justamente la ocurrencia. Hay una categoría del tamaño de los mismos granizos, y ahí se ha demostrado que efectivamente lo que es la siembra o el bombardeo de nubes en esta provincia ha disminuido el tamaño de los granizos que caen sobre la tierra. Esta práctica no es barata, y además es una práctica barata porque implica lógicamente el levantamiento de aviones de calado para que pueda estar a la altura de lo que son las nubes. A ver, ahí te voy a hacer una pausa, doctor. ¿Puede las nubes sembrar, como dices, sembrar nubes o provocar lluvia o evitar la lluvia a través de avionetas? ¿Del vuelo de las avionetas? Tendrían que estar muy bajas las nubes, y normalmente las nubes que son más riesgosas, las nubes que les voy a comentar un término que se llama las nubes cumulonimbus, que son las nubes de crecimiento vertical, a las que se les tiene miedo
por este tipo de efecto que pueden tener en la producción de granizo o tormentas muy intensas, normalmente son muy altas. Entonces por eso es que los equipos tienen que ser equipos especializados para poder hacer eso. Entonces no es tan fácil para empezar desde allí. Y bueno, el precio, para pagar el precio, nosotros hemos lógicamente segmentado y pueden estar dentro de los que pueden hacer eso, desde luego los gobiernos a nivel local, como el de la provincia de Alberta, que tienen dinero suficiente para evitar ese fenómeno del granizo. Las otras, las aseguradoras, porque también en este sentido, ustedes saben que hay mucho dinero invertido en lo que son las aseguradoras, y también es de los que promueven. De hecho, está documentado que son de los que más promueven esto. Y la otra, los agricultores de cultivos de alto rendimiento. Existen algunos testimonios de intento, lógicamente, de mitigar el efecto de las tormentas y granizo en áreas vinícolas, donde incluso pues, se ha optado más bien por usar malla antigranizo en vez de estos cañones que tú comentas, que sí también existe. O sea, los viñedos. Los viñedos. Sí, desde luego. Afecta el granizo. Perder una cosecha ya cuando tienes un viñedo que es un producto de alta inversión, en su momento lógicamente puede pagar por el uso de esas tecnologías, aunque ahora se han movido hacia el uso de tecnologías un poquito más amigables con el ambiente, que tienen que ver con el uso de mallas antigranizo. No es, como bien comentabas, no es fácil. Y es que cuando hablamos de los volúmenes de las nubes, probablemente pueda darse el bombardeo o la siembra de nubes visibles, no muy grandes, pero cuando hablamos ya de que el sistema de lluvia está establecido, estamos hablando de un volumen inmenso del espacio. Y la naturaleza tiene su ciclo. Los fenómenos naturales son de magnitud tal que, de verdad, a este nivel de los fenómenos meteorológicos es difícil modificarlos. Sí se han dado la evidencia, por ejemplo, de Alberta está identificado, pero lo que comentabas, no existen datos todavía suficientes para ver que el uso de estas técnicas hayan modificado los patrones climáticos. Bueno, pues evidentemente información muy interesante, Toño, sí, que el doctor Eusebio Ventura nos está compartiendo. Y también hablamos un poco sobre esta sequía que no es privativa de San Miguel de Allende, que es prácticamente en todo nuestro país. Sí. Llevamos ya cerca de 2 años que las lluvias han cambiado este patrón climático un poco. Y estos científicos se encargan de medir precisamente eso, o sea, ese patrón ambiental que tienen. Incluso hasta prevenir, lo decía el propio doctor Eusebio, prevenir el tema de inundaciones, prevenir el tema de sequías, cómo nos puede afectar, cómo se pueden de alguna manera ir preparando los agricultores, los ganaderos, a quienes de manera directa afecta de inicio. De manera directa. Y es seguramente por lo que existe la preocupación de parte de ellos, por lo que está sucediendo. Y bueno, pues quieren ahora sí que encontrar culpables en lugar de buscar soluciones. Y uno de los objetivos que se pensaron al realizar este programa especial fue precisamente eso, de dar a conocer por parte de expertos, porque muchas veces... Información real. No. Muchas veces cuántos no llegan y te preguntan, oye, ¿crees en esto? No, la verdad no sé, porque no sabemos del tema. Por eso es importante acudir a las fuentes fidedignas que nos puedan dar esta información y que nos puedan pues alejar todos los rumores, porque ya está, te digo, habiendo amenazas y pues también les afectas el negocio, por ejemplo, a las personas de las escuelas de los aviones ligeros, también amenazas, nos platican también los de la empresa fotovoltaica que hay por aquí también en San Miguel de Allende. Pero bueno, ahorita el doctor Ventura le hacemos un poquito también la pregunta sobre la relación que pudieran tener estos aviones ligeros y también sobre el qué opina de la humedad que puede ser dañina en los paneles solares que sirven para generar las energías limpias. Vamos a ver qué nos dijo. Como expertos comentamos que tenemos que tener la medición y el monitoreo, la evidencia realmente de que eso está ocurriendo para empezar, lo que tendrá que ver la frecuencia de vuelo, si realmente lo están haciendo o no. Pero déjenme comentarles que la condición de sequía a la que te refieres es una condición
de estrés hídrico que estaba presente hasta hace un par de días en todo el país. Esa es una condición climática que cada día de hecho se va acrecentando y siendo más severa por la cuestión del cambio climático. Y cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de cambios ya globales. Estos proyectos, si acaso se dan, son muy puntuales y como les comentaba, hasta ahorita no existe, y si existe, nosotros como expertos nos gustaría ver esa información, esos datos de que hay un efecto realmente en el patrón climático, en específico en las precipitaciones. La condición de sequía prevaleciente en las semanas anteriores, que fue de hecho y ha sido noticia nacional, es una condición climática estacional que cada día se vuelve más severa, sí, pero por efecto del cambio climático. Y bueno, si se tuviera ese poder de manipular, por eso es que no usamos el término, sino de modificar, pues probablemente estas empresas a las que se refieren o personas que se refieren pudieran haber tenido el poder de modificar las altas precipitaciones que seguramente como aquí en Querétaro tuvieron ustedes allá, y desde luego que no tenemos todavía ese poder de modificar o manipular la naturaleza, a menos en cuestión de precipitaciones, a nuestro favor. Ha habido estos casos, algunos exitosos, algunos poco exitosos, y realmente si queremos decir algo concluyente, la tecnología existe, desde luego, se puede aplicar, sí, pero qué tanto efecto se ha tenido, qué tanta eficacia, depende del caso muy puntual. En algunos casos donde seguramente algunos de los que nos ven o que nos escuchan les interesa el tema, hay hasta programas de National Geographic donde se da la siembra de lluvias en las zonas extensas, por ejemplo de Texas, y van a ver ahí cómo los porcentajes de eficiencia son relativamente bajos. Claro que desde luego si tengo un 60% y puedo al menos generar precipitación en un punto de estos grandes territorios rancheros de Texas, pues puede ser que resulte eficiente, efectivo en términos monetarios. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que abonar, y eso me parece muy loable de su parte, es justamente el flujo de información, para que entonces con la información la gente pueda formar un criterio. Y yo creo que en ese sentido estamos todavía distantes de poder aseverar que este tipo de acciones están ocasionando un cambio en los patrones de precipitación. No existe evidencia de eso. Como les comento, algún fenómeno puntual como el granizo sí se ha realizado, pero a nivel de precipitación creo que nos falta todavía mucha medicina. Y las avionetas necesitan volar muy alto para poder atacar a hacer la siembra de lluvia. Tienen que volar lo suficientemente alto para estar en contacto con las nubes. Y uno ve una nube al horizonte aquí sobre mi vista, pero en realidad la altura de las nubes, para que justamente ocurra esa condensación, están realmente altas. Entonces son equipos aéreos especializados. No es las avionetas esas que... No podemos agarrar una avioneta y hacerlo así. Bueno, si las avionetas fumigadoras a nivel de cultivo a veces tienen justamente estos, como les comenté, estas consideraciones de seguridad por la estabilidad en estas alturas, imagínense en alturas más altas. Entonces, o sea, sí existen los equipos, desde luego, se han hecho sus prácticas, sí se han hecho, pero yo creo que lo que hay que ver aquí es si realmente lo que está ocurriendo en un lugar se debe a eso, y lo único que nos va a poder ayudar a poder decidir de forma objetiva es que contemos con la información justamente objetiva para poder tener un criterio pues más técnico-científico. Doctor, y lo que le comenté de las empresas que producen energías limpias, que se llaman, que uno de los principales problemas que ellos tienen es la humedad para provocar esta energía limpia, y que ellos a lo mejor pudieran estar detrás de este bombardeo de lluvia. Yo en mi experiencia de medición climática les puedo comentar que al menos en el centro norte de México, que es un clima semiárido, las humedades relativas de esta zona son muy bajas. Por eso es que justamente son lugares ideales para el establecimiento de granjas solares, porque justamente son ambientes relativamente secos con mucha radiación solar que permiten hacer un uso óptimo justamente de la radiación solar, que es una de las técnicas o de las maneras en que de hecho deberíamos de promover que existiera todavía más. Los paneles, así como los calentadores, de hecho lo que hacen es absorber justamente la radiación, no tanto reflejarlas. La eficiencia de ellos se mide justamente en cuánto puedo yo absorber. Y en la experiencia que nosotros tenemos para definir nuestro clima es un clima semiseco en esta región de Querétaro,
Guanajuato, norte de Guanajuato, y de ahí para arriba, el norte de México todavía es una condición más seca donde la humedad relativa no es un problema en este sentido, desde mi punto de vista. Muy bien. Pues algo que no le haya preguntado, doctor, y que usted quisiera comentarle a nuestra audiencia en San Miguel de Allende. Pues como académico, creo que siempre he valorado desde hace muchos años el flujo de la información veraz, objetiva, científica y técnica para que los ciudadanos tomen un criterio. Creo que es parte de ese saltito que tenemos que dar. Lo primero que tenemos que hacer cuando estas cosas sean del interés o de la inquietud de la sociedad, que son muy válidos, pero hay que justamente recurrir a donde existe la información veraz, que son las universidades, que son los centros de investigación, para poder tener la información suficiente de cómo operan los sistemas, y alrededor de esto entonces tratar de tomar decisiones que puedan justamente aminorar esta situación que, como bien comentabas, de repente se vuelve conflicto. Para eso estamos los técnicos, para eso estamos los profesores, los científicos, las universidades, los institutos de investigación, y qué bueno que ustedes están justamente abonando a esta vía, que creo que es la más adecuada. Híjole, qué interesante todo lo que comenta el doctor Eusebio. Sin lugar a dudas, una persona que conoce, que sabe y que de manera muy clara, muy sencilla, nos explica a los que no conocemos el tema y nos hace entender cómo realmente funcionan las cosas, qué se requiere. Lo mencionaba él. Primero, si alguien quiere modificar las nubes, pues tendrá que tener muchísimo dinero. No, o sea, lo que se puede modificar a lo mejor una nube. Exacto. Pero no puedes cambiar el patrón climático. O sea, es no decir, puedes la naturaleza echarle no la se puede culpa cambiar, de la no. sequía o de Exacto. que no ha llovido en San Miguel a este tipo de situaciones porque simplemente no funciona así. Hay algo de lo que sí somos responsables todos, del cambio climático. Eso sí, eso sí. De eso sí somos responsables todos, la verdad de las cosas, y no los que vivimos ahora. Desde hace muchos años no le pusimos atención al tema ecológico, al cuidado de nuestro entorno, al cuidado de nuestra agua. Seguimos desperdiciándola incluso todavía al día de hoy, cuando sabemos que es un problema que realmente tenemos todos. Pero bueno. Vamos ahora, si quieres, a la empresa esta de energía limpia que se llama, es el Parque Fotovoltaico, que está sembrado aquí en San Miguel de Allende, que acaba de llegar, bueno, ya se hicieron estudios desde hace varios años, pero se acaba de poner prácticamente todos estos paneles solares. Vamos a ver qué es lo que nos dicen ellos, porque también ellos han sido sujetos de amenazas. Sí. Por parte de todo este rumor gigantesco que ha crecido aquí en San Miguel de Allende. Y entonces vamos a hablar con el ingeniero Alejandro Barrera, que es el encargado del proyecto del parque fotovoltaico Greenergy, y vamos a ver cuál es la información que él nos proporciona. Nosotros llevamos en el municipio alrededor de poco más de 6 años. En idas y venidas hasta que llegamos al momento de la construcción del proyecto. Nosotros iniciamos en México en el 2014, somos GR Renovables México, somos la filial de nuestra empresa matriz que es Greenergy Renovables, y bueno, la empresa se dedica a desarrollar y construir proyectos de energía renovable, principalmente eólica y fotovoltaica. Son proyectos de energía limpia que no generan ningún tipo de contaminación, que no afectan al municipio y que, bueno, pues que tiene que ver ahorita con las cuestiones que se están generando para ser amigables con el medio ambiente, Alejandro. Así es, de hecho, bueno, nuestro proyecto es un proyecto de 30 megawatts que estaríamos ahorrando, bueno, no estaríamos generando aproximadamente 16,000 toneladas de CO2 anuales. Este proyecto contribuye a las metas del país en los acuerdos internacionales que tenemos para reducir nuestras emisiones de carbono. Bien, pues dentro de toda la maravilla que puede ser que San Miguel de Allende les brinde por sus propias condiciones semidesérticas del municipio, que tiene pues las condiciones de radiación suficientes para poder poner un parque fotovoltaico de este tipo, queremos platicar contigo directamente. Se ha dado una serie de comentarios últimamente aquí en el municipio, sobre todo en redes sociales,
de la situación de que al parque fotovoltaico le afecta la humedad y que por eso pudiera ser que ustedes podrían estar interesados en eso de la manipulación de las nubes para que no lluevan o para que lluevan en otro lado, que porque a ustedes les afecta la humedad. Eso es lo que tenemos el conocimiento y por eso venimos directamente con ustedes, para que nos platiquen un poquito cómo funciona y si es cierto que a ustedes les afecta la humedad y que por eso están a lo mejor pues cambiando, manipulando un poquito esta cuestión de las lluvias en San Miguel. Bueno, sí, de hecho, primero que nada, los comentarios, hemos recibido bastantes comentarios. De hecho, desde un principio, nosotros contamos con especialistas ambientales y sociales para el desarrollo del proyecto. Al momento de hacer la socialización del proyecto, ya hace bastantes meses, casi un año, las personas nos indagaron sobre esas dudas, que si nosotros íbamos a enviar avionetas para quitar la lluvia, sobre todo porque creen que al ser una planta que utilizamos paneles solares, necesitamos que todo el tiempo esté el sol dando directamente sobre los paneles. Y ellos tenían esta inquietud porque sabemos que mucha gente en los alrededores se dedica a la agricultura y ganadería. Otra cosa, siendo empáticos, sentimos bastante la sequía también que está quejando a todo el país. Yo personalmente como ingeniero ambiental veo que es una situación crítica, pero sí, nada que ver con nuestro proyecto, con esta instalación de paneles fotovoltaicos. Y bueno, como tú lo preguntas, ¿de qué manera nosotros decimos cuando un proyecto es factible en alguna zona? Para empezar, el Bajío es una de las zonas en México con más alta radiación que podemos tener. Es muy buena para proyectos de este tipo. Y para nosotros decir que un proyecto es factible, lo primero que hacemos es una simulación. Hay software especializados para poder plantear esto, que lo que nos pide, lo que nosotros hacemos es meter datos climatológicos y especificaciones de nuestros equipos que vamos a poner. Estos datos climatológicos no solo son de un año, son un dato histórico de 20, 30 años climatológicos de la zona, donde con esta variable de los datos climatológicos y con los equipos que nosotros vamos a poner en nuestro parque, es decir, paneles solares, en el caso de nuestro parque tiene seguidores, ahorita explico qué es un seguidor. Con estos datos, metiendo todos estos datos, tanto climatológicos y técnicos, el mismo software nos dice cuánta generación de energía vamos a tener anualmente. Y así es como nosotros decidimos si es factible hacer un proyecto aquí o no. ¿Qué tiene que ver la humedad? ¿Tiene que ver si llueve o no en el terreno, pues? No, para nada. Para nosotros las lluvias no es algo que nos preocupe o nos importe. Incluso muchas veces hasta nos beneficia porque lava los paneles, los lava de todo el polvo que pueda haber. Pero no, en temas de humedad, corrosión de los materiales, todos nuestros materiales están protegidos contra todo eso. Digo, es un proyecto que va a estar cerca de 20, 25 años a la intemperie. Nuestros materiales tienen que ser buenos para evitar cualquier tipo de corrosión, tanto solar como por parte de la humedad. Correcto. Entonces, esto es algo muy importante que hay que aclarar, que finalmente a todos los agricultores, a los campesinos que han sido mal informados y que les han dicho una serie de fake news, de noticias que no son reales, bueno, pues aquí estamos para informar lo que es correcto y venimos directamente con los expertos. Ahora sí, platícame de la otra cosa que ibas a poner, paneles solares y otra cosa que nos iban a decir. Bueno, nuestros paneles solares cuentan con seguidores. Aparte de que cuentan con seguidores, son bifaciales. Los seguidores quiere decir, nuestros paneles todo el tiempo van siguiendo desde temprano la ruta del sol. Desde que se pone hasta que se mete. Esto para aprovechar la mayor tiempo la radiación directa. Pero además de eso, también nuestros paneles son bifaciales. Es decir, que aprovechan la radiación difusa. Esta radiación difusa es cuando hay nubes. Cuando hay nubes, la radiación, por decir, a grosso modo, sale por todos lados. Por la parte de abajo, nuestros paneles también tienen una cara que aprovechan esa radiación. A nosotros no nos afecta en lo más mínimo que esté nublado o no. Más bien nosotros contabilizamos ya esas afectaciones, las contabilizamos desde un principio para no estar sufriendo a mediados del proyecto o algo. Ok, y entonces ya nada más para entender un poquito más el proyecto, ustedes captan la energía a través de estos paneles solares y que las meten en un como acumulador o cómo funciona.
Nosotros captamos la energía a través de estos paneles y bueno, a través de nuestra subestación y una línea de transmisión, mandamos la energía hasta una subestación de CFE, quien se encarga ya de distribuirla por la red eléctrica nacional. Entonces ustedes van a generar, ahora sí que energía para aquí mismo, para el municipio, para CFE, o CFE la distribuye a distintas partes del país. Sí, CFE se encarga de la distribución básicamente, que entendiendo esta parte, pues la energía queda por aquí cerca. Nosotros la generamos aquí y la energía queda por aquí mismo. Pero en realidad se inyecta a la red nacional de transmisión. Bien, pues para establecer cualquier tipo de empresa se requieren de permisos. ¿Qué te parece, Lucy? Si vamos con el ingeniero Leo Quintero, que también te platicó sobre estos requerimientos, sobre estas condiciones muy especiales que tuvieron que cumplir para obtener dichos permisos y establecerse entonces sí en nuestro municipio. Vamos a ver qué dice Leo Quintero. Desde que ustedes pues hicieron las investigaciones del tipo de terreno y todo, ustedes tuvieron que sacar los permisos federales, los permisos ambientales, los permisos municipales, el uso de suelo, etcétera. Cuéntanos un poquito sobre ese trabajo previo y sobre si tienen ustedes todos los permisos. Vamos, son una empresa legal. Claro, un gusto, gracias por estar aquí y preocuparse por presentar información veraz, como ya lo comentó. Y pues bueno, es correcto, nosotros contamos prácticamente con todas las autorizaciones, desde el índole federal hasta el local, que es el municipal, de todas las dependencias responsables, tanto Semarnat, Conagua, Profepa, y previo a la construcción de este tipo de proyectos, antes de ello se hacen bastantes estudios para determinar que nuestro proyecto vaya a ser factible. ¿Qué son estos estudios que se hacen previos? Se hacen estudios desde hidrológicos, estudios monitoreo del clima, de vegetación, etcétera, para poder verificar que realmente sea factible nuestro proyecto. Dentro de ellos, bueno, también está los estudios que determinan la radiación solar que hay aquí, que ya lo comentaba mi compañero. En la zona del Bajío a nivel nacional es la que presenta una mayor radiación. Y bueno, entiendo, Leo, que ustedes tienen un terreno de aproximadamente 80 hectáreas y que aproximadamente unas 50, 55 es donde ustedes tienen sus paneles y tienen otras 30 hectáreas que no han sido afectadas. ¿Cómo se ve el medio ambiente cuando ustedes, bueno, pues sí, han tenido que quitar un poquito pues todos los árboles, la vegetación, etcétera, de las zonas donde están implantados los paneles, y de qué manera han ustedes mitigado ese posible daño o transformación ecológica? Ok, bueno, nosotros contamos con nuestra autorización de cambio de uso de suelo, que nos la emite la dependencia federal, en este caso Semarnat, y que es una autorización que está condicionada a realizar varios programas en ámbito ambiental y social. ¿Cuáles son ellos? Bueno, previo al cambio de uso de suelo, retirar nuestra vegetación, tenemos la obligación de nosotros ejecutar los programas de rescate y reubicación, tanto de flora como de fauna. Posterior a esto, se realiza todo el desbroce, el retiro de la vegetación. Una vez que nosotros nos hayamos cerciorado que se haya quitado en su totalidad todas aquellas especies que se vayan a ver afectadas, tanto de flora como de fauna. Posterior a esto, otro programa que está condicionado es realizar una reforestación, ¿de acuerdo? Y bueno. ¿Y dónde van a hacer esa reforestación? Aquí mismo en la zona o en alguna otra, vamos, aledaño aquí al parque fotovoltaico, la reforestación que van a hacer? Sí, es correcto. Nuestras áreas, tanto de reubicación de especies de flora, las tenemos dentro de nuestras 80 hectáreas, que es la implantación del proyecto. También la reforestación, tenemos áreas específicamente señaladas donde nos indica la autoridad de dónde tenemos que ejecutar el programa de reforestación. Parte de la ingeniería del proyecto están la construcción de accesos a nuestra área de proyecto como caminos internos, y de esta manera afectar o tener un impacto
menor hacia los caminos o ingresos a las comunidades. Muy bien. Leo, pues muchas gracias. Algo que te haya faltado comentar para aquí a toda nuestra audiencia que quisieras decirles por parte de Greenergy y aquí el Parque Fotovoltaico de San Miguel de Allende. No, pues agradecerle su visita y de verdad que es favorable que personas como ustedes se preocupen por presentar información fidedigna. Ya como lo has comentado, en redes sociales se han presentado este tema de las avionetas que malamente ha sido informada a la población y que no solamente a nosotros de alguna manera indirecta nos afecta, ¿no? Sino que creo que a todo el sector agrícola y ganadero esta información que es falsa nos está ocasionando cierto ruido, ¿no? Entonces, pues agradecerles su participación con nosotros, más que nada, y bueno, estamos para servirles aquí el día que quieran. Bueno, pues la verdad, seguimos bien interesados Claro. en toda la información que nos están dando y quiero dar un agradecimiento, Toño, a todas las personas que a través de las redes sociales están haciendo Sí. muchísimos comentarios. Y que se están comunicando, hay que compartir, compartan esta información, denle compartir ahí en su Facebook o donde usted nos esté siguiendo, para que mucha más gente lo conozca. La mayoría ¿no? de las personas hablan de, ahí tiene la explicación Ajá. que tanto estaban buscando, que les querían echar la culpa a las avionetas, dice Marta Gómez, Carmen Espinosa, no se dejen engañar con eso de las avionetas, si la lluvia no llega son por los cambios climáticos. Fanny Díaz, gracias por informar a la gente, hay muchos que quieren engañar a la gente. Daniela de la Siena, espero que la gente vea este programa y sepa la causa verdadera de la falta de lluvias. Y bueno, sí, en la medida en que nosotros vamos a estar repitiendo este programa, obviamente en los mismos horarios de repetición del Horizontes, pero no se ha acabado el programa, Toño. Tenemos la parte medular en este Sin momento. lugar a dudas, que son seguramente la empresa que se ha visto más afectada sobre estos rumores que son infundados. Definitivamente podemos ya a esta altura del programa decir son infundados todos estos rumores que sobre todo en redes sociales se están manejando. El capitán piloto aviador Francisco Castro, Paco Castro, nos hizo favor de recibirnos ahí en su escuela Jalisco, que está en el aeropuerto acá en Celaya, y también nos recibió el capitán Albert Fagerberg, es difícil su apellido, pero muy amablemente nos recibieron hoy. Que es suizo, él me decía. Es suizo, sí. Y la verdad ahora vamos a conocer cómo afecta este tipo de rumores y este tipo de información falsa a una empresa pues que ni la debe ni la teme y simplemente vamos a ver desde el punto de vista ahora de la aeronáutica y la aviación el tema que estamos tratando con respecto a la modificación, la siembra, el bombardeo de lluvias, pero sobre todo el cambio del patrón climático en nuestro municipio. Vamos a ver qué nos dijeron Paco Castro y Albert Fagerberger. Nos encontramos en el aeropuerto de Celaya, precisamente con el capitán aviador, piloto aviador Paco Castro y con Albert Fagerberg, quienes están a cargo y al frente de la Escuela de Aviación Jalisco. Y precisamente hoy estamos platicando con ellos precisamente por el tema que hoy nos trae Paco, pues hoy nos trae el tema de la situación y cómo ha padecido las escuelas de aviación aquí en Guanajuato, especialmente aquí en Celaya, toda esta situación que se ha dado en el municipio de San Miguel de Allende que tiene que ver con pues que los campesinos, los agricultores están muy en contra de que haya vuelos de aviones ligeros en San Miguel porque ellos piensan que con esto se está evitando las lluvias y bueno, pues ellos ven afectados sus cultivos. A mí me gustaría saber tu opinión como propietario de esta escuela de aviación y sobre todo pues el conocimiento que tienes al respecto de este tema. Gracias, Lucy. Pues bienvenidos aquí a Celaya, al aeropuerto de Celaya. Y sí es un tema muy complicado porque, bueno, tenemos un antecedente. Esto, digamos que fue contagiado a propósito de pandemias, ¿verdad? Se contagió porque desde el año pasado, y este año se volvió a repetir,
la Autoridad Aeronáutica emitió un NOTAM. Es una información que se le hace a los pilotos para el efecto de evitar ciertas áreas, pero por condiciones reales de seguridad o de alto riesgo. Te platico de ese antecedente que por una situación muy similar de que consideran los campesinos que el paso de aeronaves ligeras afecta la lluvia, entonces por medio de un diputado de un partido político de izquierda se logró que la autoridad aeronáutica emitiera una nota restrictiva. Entonces, en el área de Querétaro, el norte del Estado de México y parte del estado de Hidalgo, está restringido el vuelo de aviones ligeros, normalmente pues los aviones que utilizamos para instrucción. Sin embargo, es una falacia, porque ningún avión, chico, mediano, grande, grandote, tiene la capacidad de alterar el proceso de la naturaleza, el ciclo de la lluvia como tal. Ahora bien, con ese antecedente, te quiero comentar que desafortunadamente, por cuestiones políticas, se ha estado asusando, y permíteme la expresión, lo digo con toda la responsabilidad, se ha estado asusando a los agricultores y campesinos del área de San Miguel Allende para exigirle a la autoridad que restrinja el sobrevuelo de aeronaves ligeras en esa parte. Sin embargo, esto ya es más preocupante. Tenemos información de la comandancia del aeropuerto de Celaya que hay amenazas de derribar aviones a balazos. Entonces, escuelas de la ciudad de Querétaro y la escuela que tenemos aquí en Celaya, por recomendación, ojo, no es una orden directa de la comandancia del aeropuerto de Celaya, nos hacen la recomendación que en lo que esto se resuelve y pues la gente tiene la verdad de las cosas, que evitemos volar sobre el área de San Miguel. Para nosotros es realmente impactante porque San Miguel tiene su propio encanto, ¿verdad? Y mucha gente pide y vienen aquí a este lugar, al aeropuerto de Celaya, y parte de los productos que nosotros vendemos, aparte de la instrucción, es precisamente los vuelos turísticos, los vuelos panorámicos. Y un objetivo que le gusta ver a la gente es volar sobre San Miguel Allende. Y entonces, a partir de ahora, pues permíteme la expresión, el miedo no anda en burro. A ver, Paco, no, pues precisamente para aclarar el tema, estamos nosotros aquí haciendo este programa para decirle a las personas la realidad desde el punto de vista ahora de la aeronáutica. Evidentemente los aviones o los aviones ligeros, que son los de las escuelas prácticamente, Albert, vuelan a una altura que me decías aproximadamente… Los 12.500 pies, que son 3.800 metros, es la altura máxima que pueden subir. Por la situación climatológica de México es caliente y los aviones entre más calor hace, menos pueden subir. Con esa altura, evidentemente no se puede manipular lo que ya venimos hablando en este programa de lo que es la siembra de lluvia. Evidentemente, así como lo vimos en los cortes anteriores, hablando con el doctor Ventura, nos decía que el yoduro de plata sirve para que llueva, no para que no llueva, Paco. Sí, efectivamente, ese producto se utiliza en lugares donde hace falta la lluvia y donde cuando hay una incipiente formación nubosa, pero que el agua no se decide a precipitarse, ya se inició el ciclo del agua, ya se evaporó, ya está condensada y esta es la nube, pero no baja. Entonces, en aviones mucho más grandes que los que tenemos aquí, que estos son para la escuela, son aviones como decía el capitán Faberger, que estamos a una altitud limitada. Sin embargo, hay otros aviones más potentes con 2 motores que pueden trepar arriba de las nubes, arriba de 20,000 pies, y tiran el yoduro de plata para provocar la lluvia, no para evitarla.
Entonces, si es una falacia que digan que si tiran el yoduro de plata van a evitar la lluvia, es al contrario, la favorece. Correcto. Entonces, desde el punto de vista de la aeronáutica, este es un tema que sí les interesa porque ya les está afectando, por supuesto, y claro que pues tener o recibir amenazas, pues a nadie le gusta porque están teniendo su trabajo honesto y sobre todo porque esté basado en una mentira. Las aeronaves ligeras, porque ya me dijiste que no existe el término avioneta y no lo quiero decir, las aeronaves ligeras, bueno, hay que aprender de todo. Las aeronaves ligeras jamás podrían hacer ningún tipo de modificación a las nubes y mucho menos las aeronaves que están sobrevolando el aire el espacio de San Miguel de Allende. No, definitivamente es una falacia. Qué lamentable que la gente les haya comprado la idea. Y sí, efectivamente, esa idea tan burda para pues, los que andamos en este medio ya nos afectó. Y bueno, pues como te decía ya hace un momento, bueno, tenemos de fondo nuestra música que más nos gusta, los aviones, los motores de los aviones, y efectivamente, pues ya con esas amenazas, bueno, ya hemos dicho, bueno, pues igual a lo mejor cotorreo, permítame la expresión, pero no, ya de parte de la comandancia del aeropuerto de Celaya se nos recomendó no ir a San Miguel Allende. Entonces, el hecho de que estuviéramos yendo para San Miguel Allende no afecta en lo más mínimo, ni soñando, ni, vamos, es una falacia lo que se está haciendo correr entre la gente de San Miguel Allende. Muy bien. Pues si hay algo más que quisieras comentar, Albert, con respecto a este tema para poder cerrar esta entrevista. Claro, es importante señalar que el cloruro de plata se tiene que tirar arriba de las nubes, no por abajo, porque obviamente el cloruro cae, como cualquier otro objeto, por gravedad. Entonces, es inverosímil pensar que una avioneta que está volando abajo del nivel de las nubes pueda afectar en la forma que lo están manejando ciertas gentes aquí en México. Wow, pues ese es un argumento muy, muy importante, muy claro que todo mundo podemos entender y que, bueno, pues yo agradezco infinitamente el tiempo que nos han brindado esta mañana, la atención extraordinaria, invitar a la gente de San Miguel que se venga a dar la vuelta aquí al aeropuerto para que les den un vuelo en estas aeronaves ligeras, porque son seguras y porque, bueno, no van ustedes a aprender, pero van a disfrutar un paisaje extraordinario. Algo para cerrar, Paco. Pues nada, simplemente agradecerte la visita aquí en nuestras instalaciones y sí enfatizar a la gente de San Miguel que ve tu programa, que bueno, pues que busquen una información fehaciente, contundente, real, que se acerquen con los que sabemos un poquitito más del tema y que bueno, como decía el capitán Albert, es imposible que los aviones que tenemos aquí hagan una travesura para evitar que llueva, ni soñando. Bueno, pues de una manera, insisto, muy clara, muy objetiva y de manera muy profesional se realizó esta investigación y le voy a decir por qué. Porque existía de parte de los que aquí laboramos un tanto preocupación por lo que estaba sucediendo y por lo que se decía y por lo que las manifestaciones que incluso ya se estaban dando. Y de ahí nace la idea de Lucy, de Ingrid, de Josué, de irse a buscar con los expertos, con la gente que sabe del tema, esta información. Y es como sale este programa. Es como pudimos el día de hoy llevar hasta sus hogares o a donde quiera que usted nos esté siguiendo, toda esta información que es real, que es efectiva, que es verdadera y que está dicha por expertos en cada una de las materias. Estamos hablando de temas de aviación, estamos hablando de temas meteorológicos, estamos hablando también de temas de energía renovable y que no hace ningún daño, limpia. Entonces, pues, realmente felicidades por este trabajo. Yo creo que podríamos hacer una conclusión, Sí. ser muy concluyentes. Desde el punto de vista científico, el doctor Eusebio Ventura, a quien le damos
pues las gracias por haber participado. Él es profesor de hidráulica y de posgrado de hidráulica ambiental en la Universidad Autónoma de Querétaro y encargado del Observatorio Meteorológico de Querétaro. Bueno, pues él nos da cosas muy importantes. Sí es posible modificar la siembra de lluvias. Se usa el yoduro de plata, se hace con aviones de mucho mayor tamaño que los aviones ligeros y no es muy eficiente, o sea, no sabes exactamente en qué momento va a llover. Puedes modificar un poquito la trayectoria de la nube y que esto se hace específicamente en Alberta, Canadá, o en Texas, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, donde hay ranchos muy, muy grandes, y puedes hacer de alguna manera que llueva más en esta zona que en la otra zona, pero que es muy caro y que realmente no te cambia un patrón climatológico. O sea, puedes afectar a lo mejor el que llueva en un lado una vez o dos, es muy caro y no tienen evidencia científica de que se pueda afectar un patrón climatológico. Quiere decir que haya sequía en San Miguel a causa de esta situación. Por otro lado... Perdón, yo concluiría con un tema, con algo que dijo él muy puntual. No tenemos el poder de modificar la naturaleza y nos referimos al cambio climatológico. Exactamente. Eso es producto del cambio climático que tenemos en todo el planeta. Y que es global. Okay. Y la sequía no es privativa de San Miguel, es una sequía que se ha dado en todo el país. Desde el punto de vista de la empresa, es una empresa que qué maravilla que nuestro San Miguel de Allende, después de haber hecho un estudio a nivel nacional, se hayan concluido que el Bajío es la zona de mejor radiación de todo el país. Y entonces escogen San Miguel de Allende, llegan a San Miguel de Allende, evidentemente cumplen con los requisitos, les dan todos los permisos, cumplen con la mitigación ecológica a la hora de sembrar los paneles, pues tienen que retirar la vegetación, la flora, la fauna, pero ellos están haciendo la mitigación porque Semarnat los condiciona en ese sentido, y la humedad a la gente que produce en este parque fotovoltaico no le importa, no le afecta. O sea, ellos no tendrían ningún interés por qué evitar las lluvias en San Miguel de Allende. Así es. Y 3, el otro personaje de esta historia que realmente se ha visto muy, muy afectado es estas escuelas de aviación, que ahí cabe resaltar que no existe el tema avioneta. Fíjate, a mí me dijo el piloto Paco Castro, me dijo, a ver, no existe avioneta. Me dijo, el término avioneta no existe. El término avioneta es como si tú estuvieras, a la hora que estuvieras hablando y dijeras aiga, o que dijeras ancinas. No, y yo, ¡ah! No me lo digas. Así que bueno, hay algo que debemos de aprender. Avioneta no existe, se llama avión ligero, ¿ok? O aeronave ligera. O aeronave ligera, o aeronaves, pero no existe avioneta. Sí. Entonces hay que erradicarlo de nuestro léxico. Pero bueno, más allá de eso, lo importante es que estos aviones ligeros no vuelan por encima de las nubes, que sería la manera como vertir el yoduro de plata en dado caso de querer manipular o querer modificar esta siembra de lluvias. Tendrían que volar por encima de las nubes, y por condiciones que explicaba el piloto Albert, decía que por las condiciones de temperatura en México, este tipo de aeronaves tienen que volar a determinada altura y no más, y las nubes están muchísimo más altas. Entonces, imposible, decía Paco Castro, es una falacia, imposible que sean los aviones ligeros quienes estén haciendo este tipo de situación en San Miguel de Allende. Entonces, pues ya tenemos esta información, les estamos haciendo llegar esta información con la mejor voluntad y con la mejor intención para que no nos engañen, para que las personas que están con estos temas y tratando de generar conflicto,
Pues la mejor forma de darle en la torre a la ignorancia es con la información. Entonces, pues agradezco muchísimo el trabajo de Ingrid, el trabajo de Josué, el trabajo de Toño, y aquí toda la gente en Canal 4 estamos haciendo este tipo de programas porque nos interesa que la gente esté bien informada, que no nos engañen, y de hoy en adelante, pues ya sabemos que avioneta no existe, y ya sabemos que las aeronaves pequeñas tampoco están modificando las lluvias, las nubes, el yoduro de plata sirve para que llueva, no para que no llueva. Y eso es contundente. Oye, y bueno, lo decía el propio doctor Ventura, se requieren naves de alto calado, es decir, naves especializadas para realizar estas tareas que él mismo insistía, son muy caras. Son muy caras y muy poco eficientes. Y muy poco eficientes. Así que ya lo saben, no se deje usted engañar, la verdad es que acuda con los expertos, y si no, pues háblenos a Canal 4 y nosotros hacemos un programa y vamos directamente, porque nosotros lo que nos interesa es que usted tenga la información clara, objetiva y puntual. Veraz. Y además veraz. Veraz, claro que sí. Pues muchas gracias, Toño. No, gracias, Lucy, y de verdad felicidades a ti, Lucy A Núñez, felicidades Ingrid de Besa, por allá nos están viendo, junto con Josué Mijares, y por supuesto a todo el equipo de Canal 4, que el único objetivo que tiene es mantenerlo usted bien informado, y ya lo dijo Lucy, de una manera objetiva, veraz y oportuna. Hombre, muchas felicidades. Mira, hay mucha gente que nos está escribiendo. Sí, gracias a toda la gente que nos está escribiendo y toda la gente que está allí en las redes sociales. Vamos a estar transmitiendo este programa en las repeticiones habituales que tenemos en el Horizontes, que es a las 11 de la noche el día de hoy, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana del día de mañana, a las 12 del día de mañana, y creo que la última es a las 3 de la tarde. Y por supuesto el próximo fin de semana también tendremos ahí este programa. Muchas gracias a todos por su atención, pásenla bonito y pues siga usted en la programación de Canal 4. Gracias, Toño. No, gracias, Lucy, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Mañana tendremos repetición de este programa. Yo creo que sí vale la pena. Pues ya dije, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, y en la noche tenemos resumen. Tenemos el resumen, habrá el resumen como siempre, y el fin de semana está usted pendiente. De los noticieros, el resumen de Horizontes, claro es los viernes. Mañana es viernes, ¿cierto? Sí. Muchas gracias a todos ustedes, pásenla bien y excelente fin de semana. Gracias por su atención el día de hoy. Buenas noches. Horizonte.